Muy bien, muy buenos días. Pues continuamos compartiendo este tema que se llama este es el testimonio de Dios. Y Dios nos ha llamado a llevar en nuestras vidas este testimonio. Y muchas veces oímos esto, queremos hacerlo, pero no tenemos claridad en ese testimonio al que Él nos ha llamado. Bueno, toda la nueva vida que hemos recibido, que hemos conocido, ese es el testimonio de Dios en Cristo. Y es cuestión de una forma sencilla, práctica, hacer un recuento de todas las cosas nuevas, cosas que nunca estuvieron en nosotros, nunca estuvieron en nuestra mente, nunca siquiera nos imaginamos que pudieran ser, pero cosas nuevas que vinieron a nosotros desde el día que aceptamos y recibimos a Cristo en nuestro corazón. Empezaron a manifestarse, a mostrarse, a ser parte de nosotros, pequeñas cosas que no identificábamos, cosas todas relacionadas con Dios, esas cosas nuevas, todo era relacionado con una comunión con Dios, con una relación personal con Dios. Esas cosas nos fueron dando una conciencia de que teníamos ahora una relación personal con Dios. Dios es un Dios personal. Dios siempre busca el corazón del hombre en lo individual, en lo personal. Entonces, muchos tienen una visión de Dios, pero un Dios general, un Dios impersonal, un Dios que pues Él arregla las cosas del cielo y yo arreglo las cosas de la tierra. Pero eso no es el verdadero Dios. Verdaderamente eso es un falso Dios. Y bueno, en este sentido, esas cosas nuevas nos son dadas por la presencia de Dios en nuestros corazones, cuando nosotros le dijimos a Cristo que Él entrara a nuestra vida. Creímos en Dios creyendo en Cristo. Nuestra fe se ubicó. Eso es lo que Dios quería. Quería que nosotros creyésemos en su Hijo Jesucristo. Así dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, cuando nosotros creímos en Dios, fue cuando creímos en Cristo. Ahí fue cuando Dios vio nuestro corazón, que realmente estábamos creyendo en Él, porque Él nos había dado a su Hijo para que no nos perdiésemos, para que tuviésemos vida eterna. Pero la decisión es individual. Todo aquel que en Él cree. La responsabilidad que Dios nos demanda, nos pide, es que tenemos que tener una elección. Si creemos como nosotros queremos creer, o creemos como Él quiere que crea. Bueno, en este sentido, esas cosas nuevas de Dios, todas esas cosas que empezaron a manifestarse, a mostrarse, así como la luz del alba que va mostrándose con un pequeño fulgor, empezaron a aparecer cosas que no identificábamos, pero que eran nuevas, y fueron acentuándose más y más hasta que tuvimos una conciencia de que efectivamente estábamos teniendo una relación personal con Dios. Y fue creciendo, nutriéndose de esa relación, llevándonos
a buscar tener comunión. Ahora ya gustamos de tener una comunión con este Dios que llegó a nuestros corazones. Son cosas del Espíritu. Hay un versículo en la Biblia que dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Bueno, pues así es como vino esa novedad de vida. Bueno, de esto es de lo que Dios quiere que demos testimonio, que hemos creído y que hemos recibido. Cosas maravillosas, bueno, lo estoy diciendo que nos relacionan con Dios, pero nos relacionan con la vida. La vida. Hay un versículo que dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esa luz verdadera que ilumina a todo hombre vino a este mundo. Bueno, empezó la luz de la vida, la luz de la verdad, la luz del amor, la luz de la santidad, todo ubicado en Cristo, porque en Él estaba la vida. El amor empezó a ser una luz verdadera en nosotros. La verdad empezó a ser una luz verdadera en nosotros. La fe empezó a ser una luz verdadera. La santidad de Dios empezó a ser una luz verdadera. Empezamos a tener conciencia, entendimiento de todas estas cosas que vienen del Espíritu de Dios. Bueno, eso era la vida. La vida era la luz de los hombres. Bueno, no teníamos conciencia de la justicia de Dios, y la justicia de Dios nos condenaba por nuestros pecados. Y cuando nosotros creímos en Cristo, creímos que Él había pagado la culpa de todos nuestros pecados. Y eso fue una luz verdadera que nos llevó a depositar nuestra fe en Cristo, porque la justicia de Dios fue cumplida, no por nosotros, sino por el Cristo que recibimos. Y eso fue una luz de paz, paz con Dios, paz en nosotros mismos. Por eso dice que la vida es la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece. Bueno, Dios quiere que demos testimonio de estas cosas, que tú hagas un recuento, ubicar, contabilizando o registrando, subrayando esas cosas nuevas, deteniéndote que son verdaderas joyas de vida. Nada podría pagarse por esas joyas, y Dios nos las dio, porque la vida está en el Espíritu. La vida está en el Espíritu. Bueno, es lo que estamos hablando para comprender la vida cristiana. Si tan solo nosotros enfocáramos en este aspecto nuestra vida cristiana, entenderíamos de qué manera quiere Dios que le sirvamos. Él quiere que llevemos ese testimonio de las cosas nuevas. Hay un versículo que usamos muy seguido, 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Bueno, esas cosas nuevas corresponden a una nueva creación. Dios hizo nacer una nueva naturaleza en nosotros, y la naturaleza que hizo nacer es la naturaleza de Cristo. Dios quiere que demos testimonio de estas cosas. La vida cristiana es una vida objetiva, con resultados, con metas. Es una vida palpable,
Muchos piensan que la vida cristiana es una vida interior, espiritual, que bueno, ahí pues nadie la puede medir, nadie puede saber qué tanto tengo de esa vida. Pues eso es un error. La vida cristiana la podemos mostrar por los frutos, por los resultados de esa vida que Dios ha puesto en nosotros. Ciertamente la raíz es el Espíritu, pero el fruto son las obras del Espíritu. Y la vida cristiana no es una vida sin frutos, es una vida de frutos visibles, palpables. Todas las cosas nuevas que Dios va trayendo se van proyectando y manifestando. Bueno, en este sentido, este es el tema que hemos estado compartiendo. ¿Cuál es la obra de poder a la que Dios nos ha llamado? Bueno, la obra a la que Dios nos ha llamado es vivir en una vida de testimonio en Cristo. Eso es a lo que Dios nos llama. Si alguien quiere de alguna manera específica, ¿de qué manera puedo yo servir a Dios? Bueno, lo que Dios quiere, en primera instancia, que tú testifiques y hables cada vez que la ocasión se presente, porque nuestra vida le pertenece a Dios y Él quiere que demos testimonio de esas cosas nuevas. Si tú haces un recuento de esas cosas y te detienes subrayando todo lo que implica cada una de esas cosas tiene profundidad, tiene abundancia, tiene significado, tiene una revelación, cada una de esas cosas. Si tú subrayas eso, entonces te vas a dar cuenta, bueno, Dios quiere que yo dé testimonio de estas cosas. Y si yo le quiero servir a Dios, pues he de dar testimonio, ¿verdad? La obra a la que Dios nos ha llamado es a vivir en una vida de testimonio en Cristo, lo cual es vivir una vida de testimonio de su gracia. Bueno, esto tiene un pequeño giro o aspecto que lo hace resplandecer más, que esas cosas nuevas nos fueron dadas por gracia. Desde los primeros indicios que empezó a resplandecer la presencia de Cristo en nuestros corazones, nos fueron dados por gracia. Bueno, vamos a darnos cuenta qué gran valor es que Dios nos haya dado eso por gracia. Dice Primera de Juan 5:10, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Qué quiero decir con eso? ¿O qué quiere decir? Que tú tienes el testimonio de esa gracia. Tú lo tienes. Tienes el testimonio de esa gracia. Tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. La carne es todo lo que yo puedo hacer y lo que quiero hacer y lo que me gusta hacer. Eso es la vida de la carne, lo que yo soy por naturaleza, ¿verdad? Y tenemos una lucha entre esa naturaleza y el espíritu. En Juan 6:63 el Señor dijo así: la carne para nada es de provecho, el espíritu es el que da vida. Bueno, cuando Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, bueno, Él está diciendo que lo que viene de mi naturaleza, bueno, se le llama la carne porque la naturaleza humana está ligada al pecado. Por eso se le llama la carne.
porque la naturaleza humana solo produce pecado. Absolutamente. No puede el árbol bueno dar frutos malos. ¿Cómo es eso? Ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Entonces el Señor dijo, lo que es nacido de la Él dijo, lo que es de la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Entonces, Dios nos llama a tener una vida en lo interior, en lo profundo de nuestro ser, que es una fuente del Espíritu de Dios. El Espíritu, la carne, solo da hijos para esclavitud, esclavos del pecado. El Señor lo dijo así: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo de Dios los libertare, serán verdaderamente libres. Entonces, esa naturaleza humana solo da hijos para esclavitud. La carne solo da hijos para una religión. Toda la religión viene del fruto de la carne. Toda vida religiosa es lo que el hombre puede y quiere y le gusta hacer para ofrecerle a Dios. Bueno, eso es lo que da la carne, lo que el hombre produce o ofrece como ofrenda a Dios. El Espíritu da hijos para libertad. El Espíritu da hijos nacidos de nuevo. Y vamos a ver esta alegoría. ¿Por qué Dios nos llama a dar testimonio de lo que Cristo ha traído a nosotros? Empezamos a hablar de esa luz de la vida. Bueno, Él quiere que demos testimonio de lo que Cristo ha traído a nuestra vida, en contraparte con lo que nuestra naturaleza ha producido. En Gálatas 4:22 dice así, con una alegoría: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava, el otro de la libre. La esclava era Agar, una esclava egipcia, y tuvo un hijo que se llamó Ismael. Y la libre era Sara, su esposa, ¿verdad? Y tuvo un hijo con cada una de ellas. Y dice así: pero el de la esclava nació según la carne. Eso fue bajo la voluntad de Abraham. Él tuvo un hijo con esta esclava por su voluntad. Por eso dice que lo que es de la carne para nada es de provecho. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Dios había dicho: yo te voy a dar un hijo de tu esposa, de Sara, en condiciones que en otra vez hemos mencionado, cuando ellos ya eran ancianos, cuando ella había sido estéril por siempre. En esa condición Dios le había prometido: yo te voy a dar un hijo. Ese es el hijo de la promesa. Y de ese hijo va a venir para ti una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. De ese hijo que yo te estoy prometiendo. Y te llevo al extremo de la debilidad, de la incapacidad, para mostrarte que yo soy el que te voy a dar ese hijo, porque mis planes están en ese hijo, en el hijo de la libre, ¿verdad? Bueno, ahora pasamos aquí al 28 y dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Isaac fue el hijo de Sara, ¿verdad? Y nosotros venimos por la fe de Isaac. Somos como hijos prometidos. Dios dijo: yo te daré a ti una descendencia como las estrellas del cielo. Esto es, hijos para la eternidad.
hijos para el cielo. Por la fe yo te voy a dar una descendencia que nadie podrá contar. Así le dijo, mira las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia, pero vendrán del hijo de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, empezaron a disputarse la primogenitura, el hijo de la esclava, Ismael, con el hijo de la libre, Isaac. Y dice, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Bueno, echa fuera lo que viene de la carne, lo que tú dispusiste. Échalos fuera. Ellos no tendrán herencia. Los que tendrán herencia son los hijos de la libre, porque eso es lo que yo he hecho. Lo que tú has hecho no puede dar herencia para hijos de vida, para hijos del cielo. En ese sentido, Dios está poniendo la elección del hombre, de lo que Él decide, lo que Él quiere, da hijos para esclavitud, y la carne es la esclava. ¿Por qué? Porque hace pecado. Porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces hay una lucha, dice, así también ahora, entre lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu. Dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Y por qué ese privilegio? Por la fe en Cristo. Cristo viene de la descendencia de fe de Abraham. Abraham tuvo un hijo, Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Dios eligió la corriente de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, 12 familias, 12 tribus, y de unas de esas 12 tribus de Judá vino nuestro Señor Jesucristo. De ahí el nombre de los judíos. Por eso el Señor dijo, la salvación viene de los judíos, por la descendencia de Abraham, del hijo de la promesa. Yo te daré hijos como las estrellas del cielo. Bueno, en ese sentido, cuando nosotros abrimos nuestro corazón para recibir a Cristo, Dios nos integró a los hijos de la libre, los hijos de fe. Y entonces nosotros somos nacidos del Espíritu. Así también ahora, lo que es nacido de la carne, carne es. Eso yo no lo he hecho. Yo no tengo parte en lo que tú has hecho por tu cuenta, por tu capacidad, por tu elección. Eso lo has hecho por tu voluntad. Lo que yo estoy haciendo es esto. Y solo lo que es nacido del Espíritu hereda las promesas. Bueno, toco este tema porque dice, tenemos una lucha entre la carne y el Espíritu. Lo que es nacido de la carne, para nada es de provecho. Está reprobado. ¿Por qué? Porque es fruto del pecado. La carne es como el árbol malo que no puede dar frutos buenos. Y el Espíritu es como el árbol bueno que no da frutos malos. Es algo que es por naturaleza. Por eso Dios nos llama a recibir a Cristo.
porque de él viene la promesa. Desde Isaac, de este hijo yo te daré una herencia como las estrellas del cielo, y mira si las puedes contar, así será tu descendencia. Damos testimonio de Cristo en la medida que somos conscientes de la gracia de Dios para nosotros. Bueno, nada más dejé un punto pendiente en lo que estaba comentando. Es muy común, sí, muy común que los cristianos se alojen en una vida religiosa cristiana. ¿De qué religión eres tú? Pues soy de la religión cristiana. ¿Y qué está diciendo en ese sentido? Que él está ofreciendo a Dios lo que él quiere, lo que a él le gusta, lo que él puede. Eso es el fruto de la carne. Toda la religiosidad del hombre, todas las religiones nacen de lo que el hombre le ofrece a Dios, su ofrenda, le ofrece sus buenas obras, sus obras religiosas, pero lo que es de la carne solo da hijos para esclavitud. Por eso el fanatismo, por eso la persecución religiosa. Bueno, el Espíritu da hijos para libertad. En la libertad de la paz, en la libertad del gozo, en la libertad del amor, en la libertad de la fe. Dios da hijos por el Espíritu para libertad. Ahora sí, damos testimonio de Cristo en la medida que somos conscientes de la gracia de Dios para nosotros. Bueno, cuando nosotros empezamos a recibir esas cosas nuevas, cosas maravillosas, tenemos atrás un pasado que nos reprobó ante Dios y que en un momento Dios, sin merecerlo, nos ofreció el perdón de nuestros pecados en Cristo. Tocó la puerta de nuestro corazón para perdonarnos, para salvarnos de un juicio inminente de la ley. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos el perdón sin merecerlo, porque Cristo pagó por mí. Recibimos la salvación sin merecerla. Lo que merecíamos es juicio. Cristo nos salvó. Y vamos teniendo una convicción de que ahora yo he sido aceptado, perdonado, y además he sido hecho hijo de Dios. Él ha escrito mi nombre en el libro de la vida. Él me ha dado una vida eterna por gracia, sin merecerlo y sin poder pagar, porque solo Cristo podía pagar. Entonces, el que es nacido del Espíritu es consciente de la gracia. No merece nada, pero se goza en la abundancia de vida que Dios le da, y le da sin merecerlo. Y se goza y le da gracias a Dios y lo glorifica y lo adora y lo alaba, enriquecido por la gracia. Dios nos llama a dar testimonio de eso, que fui recibido por Dios en gracia. Y cuando tú eres consciente de la gracia, de dónde te tomó Dios, de dónde te sacó y dónde te puso, tú das testimonio. Das testimonio de esta gloria de amor, gloria de gracia,
gloria de misericordia. Damos testimonio en la medida que somos conscientes de la gracia de Dios para nosotros. ¿Por qué muchos cristianos no testifican nada? No son conscientes de dónde los tomó Dios y dónde los ha puesto. Dónde Dios está derramando su vida. Por eso no dan testimonio. El testimonio viene como una respuesta de lo que tú has recibido, tan valioso, tan profundo, tan excepcional, que solamente Dios lo podía haber hecho. Por eso somos hijos de la promesa. Solamente Dios podía habernos puesto en esa posición por la fe en Cristo Jesús, descendiente de Abraham. No dar testimonio de Cristo es por no saber vivir por gracia. ¿Quieres vivir la vida cristiana en tus fuerzas, en tu capacidad, en tus pensamientos, lo que es bueno, cómo tú quieres servir, cómo quieres testificar? Bueno, no sabemos vivir por gracia. Hasta el aire que respiramos, cuando somos conscientes que fuimos perdonados, que fuimos salvados, que Dios nos ha dado esa vida, hasta el aire que respiramos, Señor, gracias por la salud, gracias por los días, gracias por los años, gracias y gracias y gracias, porque tú respiras gracia. Y tú quieres dar testimonio del que te ha recibido por gracia. Vamos a ver 2 de Corintios 6:12. Bueno, se los voy a decir de memoria. A ver, discúlpame, se me perdió en mi mente. ¿Alguien lo tiene para leerlo? Sí, no estáis estrechos. En voz alta, por favor. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Bueno, Pablo les decía esto a los corintios. Ellos eran muy estrechos en su corazón, mientras Pablo tenía un corazón tan amplio que los aceptaba y los amaba con todas sus imperfecciones, porque los amaba en Cristo. Y dice, ustedes están muy amplios en mi corazón, pero son muy estrechos en sus corazones. Reciben tan poquito porque tienen un corazón muy cerrado. Bueno, nosotros no estamos estrechos en Dios. Toda la abundancia de su plenitud está a nuestro alcance, pero sí somos estrechos en nuestro corazón para recibir esa gracia. He ahí la razón por la que no damos testimonio. Voy a hacer una pausa aquí.